En estos videos demostrativos vamos a ver la generación de órdenes de producción a través de fórmulas en Quilate. Primero lo que tenemos que tener, obviamente, es una fórmula creada. Para crear una fórmula tenemos que ir a la ABM de fórmulas que se encuentra en gestión de producción, archivos, fórmulas y ABM de fórmulas. Vamos a ver una fórmula que tenemos creada en nuestra base. Esta fórmula es una fórmula de una remera. La fórmula principalmente tiene una cabecera donde se setean ciertos datos de la misma, como la vigencia, una fecha de última revisión, que se actualiza según el día en que modificamos una fórmula. Si es una fórmula externa, se puede poner en qué establecimiento externo se realiza la misma. De una remera que se produce totalmente afuera de nuestra empresa, se puede poner como dato el establecimiento. Detalle de apertura, si tiene alguna apertura contable. Un tiempo default que se tarda en planear. El tiempo de fabricación, que depende directamente de los tiempos de las operaciones que después setearemos. La política de costo, qué tipo de estructura tiene, cómo está la madurez de la fórmula, si es una fórmula final, de producción normal, prototipo, fórmula de muestras. Estos son datos que no influyen en la generación de las órdenes de producción, pero sí es un dato propia de la fórmula. ¿Qué forma de tiempo queremos ver? Y el tema del lote, máximo, múltiplo, mínimo y óptimo. Luego tenemos datos secundarios para agregar un detalle y una observación. El Gantt de fórmulas, que nos muestra el Gantt propio de esta fórmula según los tiempos de las operaciones y como una predecese de la otra. En tiempos muy chicos, para modificar esto podemos ver las horas y los minutos. Esto lo hacemos desde configurar barra de tiempo y podemos poner hora minuto. Al aceptar, cuando nos volvemos a posicionar, podemos ver que las operaciones que tienen tiempo nos la van a mostrar según corresponde. Y archivos asociados a la fórmula, se pueden agregar archivos de nuestro sistema operativo, documentación o cualquier cosa extra que queramos agregarle. Pasando a la grilla de operaciones, lo que definiremos acá son las diferentes operaciones por las cuales pasan los insumos y semi-elaborados hasta generar la remera de nuestra fórmula. En la misma seteamos corte, bordado, un control de calidad, confección, un segundo control de calidad y una terminación. Cada componente tiene un centro de trabajo, que es donde se está generando esta operación. Estos centros de trabajo pueden ser internos o externos. Si son internos, son adentro de nuestra empresa. Si son externos, quiere decir que se hacen afuera de la misma. Y una categoría de máquina también, por si se usan maquinaria, se pide obligatorio para completar. Después tenemos los tiempos, setup, papeleo, inspección, productivo, que se pueden completar o se pueden dejar en cero si es que se quiere llevar controlado el tiempo o no. Y después se pueden setear asociados a los tiempos default que comentamos acá abajo, operarios y máquinas y el tiempo que lleva cada uno de los mismos. Si nosotros seteamos operarios en corte de tela y ponemos que tarda 2 minutos, esto lo que va a hacer es traerlo a nuestro tiempo de acá abajo.
nosotros podemos modificar luego y hacer el cambio de los tiempos agregando a los tiempos que no son productivos, ya que los tiempos productivos los acabamos de cargar como si fueran de operarios. Si hacemos que tarda 5 minutos en setup, ahí nos va a agregar el tiempo total a planificar, va a ser 7 minutos. También se pueden setear tiempos sobre máquinas. Para esto necesitamos tener máquinas seteadas. Y los tiempos sobre máquinas van a ser cíclicos, una producción por hora y un tiempo fijo. Además, lo que podemos agregar entre las operaciones es la predecesión de las mismas. Si una depende de otra y si no se setea nada, lo que va a entender el sistema es que pueden ir en paralelo. También depende de los centros de trabajo. Si ambas operaciones están en el mismo centro de trabajo, lo que va a hacer Quilate, según la capacidad de cada centro, es iniciar una primero y seguir con la otra después, dependiendo el Gantt. De esta manera vamos configurando nuestras diferentes operaciones hasta tener nuestro circuito que pensamos finalizado. Luego, lo que tendremos que hacer es ir a configurar nuestros diferentes componentes. Los componentes van a ser tanto insumos semielaborados y el producto principal de la operación. Para esto nos posicionamos sobre la grilla de componentes y vamos agregando los diferentes insumos. Lo que hay que tener en cuenta es que para cada componente seteamos de qué operación depende el mismo. Para los insumos se configuran las operaciones de entrada. Esto quiere decir que en esa operación este insumo va a ser utilizado y posteriormente consumido. Se pone qué cantidad se consume o se va a consumir y si es proporcional a la cantidad total del artículo principal. Esto quiere decir que si esta es cantidad 1 y es proporcional, es 1 hacia la cantidad del artículo principal que tenemos seteado. Que si lo venimos a buscar, es también 1, entonces la cantidad es 1, 1. Si nosotros ponemos para producir 100, lo que va a hacer Quilate es poner que se van a utilizar 100 de nuestro hilo genérico. Luego también tendremos si utiliza el 100% del artículo o no, si es que queda algo que no se utiliza. Este es el rendimiento, en qué unidad se está midiendo este hilo. Acá está por defecto unidad, se puede poner metros, kilos, gramos, lo que uno tenga seteado el artículo en sí. Se puede poner sobre qué proveedor se compran estos artículos, si es que tiene, y si tiene un precio, ese es básicamente el costo de la materia. Además de los insumos, tenemos semielaborados. Los semielaborados dependen de dos operaciones, no de una, ya que el semielaborado se da de alta en una y se transfiere a la siguiente operación, donde ahí se va a terminar consumiendo. El semielaborado se crea y se consume en el momento. Los semielaborados de esta remera básicamente son todas las partes, las mangas, el frente, la espalda, el cuello. Hay un semielaborado que también está incluido en la limpieza de la remera, un recorte lateral superior, un recorte lateral inferior.
según nuestras operaciones y los semielaborados, el frente y la espalda se realizan en la operación 2 de bordados, es corte, se realizan en corte y se va a bordar ambas partes. Luego se realiza un control de calidad y el resto de nuestros semielaborados, las mangas, el cuello, la limpieza, los recortes laterales, se cortan y se mandan a confección. Luego, al tener ya bordada y confeccionada la remera, generamos un semielaborado que es la remera previa al artículo terminado. De este semielaborado se genera en confección y se pasa al último control de calidad. Ya cuando pasa este control de calidad, damos de alta el artículo principal en la operación de terminación. Si vemos, por ejemplo, nuestra remera confeccionada vemos que tenemos la operación de entrada 5 y la operación de salida 4. Esto indica que se da de alta en 4, que es la confección, y pasa a la operación 5, que es de control de calidad. Los demás datos es lo mismo. Podemos setear el tipo, que además de insumos, producto principal y semielaborado, también se pueden agregar scrap, que es lo que se desperdicia, un tipo llamado fantasma, que lo que hace es, si este componente tiene su propia fórmula con sus propios semielaborados, insumos, al llamar la orden de producción, lo que hace es llama todos sus componentes y operaciones. Y entonces se genera una orden de producción más grande con los componentes propios del componente que estaríamos produciendo. En este caso, todo se produce en esta propia fórmula, pero podríamos tener las partes, cada parte que sea de la remera, tenerla en esta fórmula, y después cada parte que tenga su propia fórmula con sus propios insumos. Entonces ahí podríamos usar fantasma. Si no, usamos semielaborado. Y también un semielaborado producido desde insumos, que lo que hace es no genera el alta. No es que se crea el semielaborado en ese momento, sino es como que viene ya producido desde otra parte. Entonces lo único que realiza es una transferencia. Después de esto, después de tener toda nuestra fórmula seteada con los diferentes insumos, artículos principales, semielaborados y cualquier otro tipo de componente que tengamos, lo que tenemos que realizar es grabar la fórmula para poder realizar la orden de producción. Acá nuestra idea es generar la orden de producción de esta remera para varios talles. Como vemos acá, no definimos ningún talle en particular del producto principal, pero si vamos a ver, tenemos L, M, S, XL, XS y XXL. Estos talles comparten los talles de nuestros semielaborados, que tienen definidos todos los talles habidos y por haber que existen en nuestra base de datos de prueba. Con solo cargar un solo talle vamos a ver que vamos a poder generar la orden de producción de nuestra remera para diferentes talles, y que automáticamente se van a cargar los talles correspondientes a nuestros semielaborados. Si tuviéramos insumos que utilizan los mismos tipos de talles, porque acá adentro tenemos los talles L,
L, M, S, XL, XS. Si tuviéramos insumos que tuvieran estos talles, también tendría el mismo comportamiento. Acá no lo tiene, lo que sí tiene es nuestras telas de diferentes colores: azul, vamos a ver qué más, azul, rojo, negro, gris, bueno, y todos los colores que tengamos disponibles. Pero en esta fórmula tenemos azul, blanco y Málaga, azul Francia, Málaga es el nombre de la tela, que de esos colores va a ser nuestras remeras, porque son propios de las telas que se usan. Finalmente la remera va a ser blanca, pero usa telas de otros colores también, ya que de esta forma la llamamos a la misma. Cuando ya no tenemos nada más que completar, se le da a aceptar y esto graba la fórmula que posteriormente utilizaremos para realizar la orden de producción. Ahora continuaremos con la carga de la orden de producción para nuestro artículo principal, remera, y vamos a ver cómo con la fórmula que teníamos antes vamos a poder cargar una sola orden de producción o de trabajo para los diferentes talles. Para iniciar esto tenemos que venir al ABM de órdenes de producción, que se encuentra en gestión de producción, administración de órdenes, órdenes de producción, ABM de órdenes de producción. Esto nos abre el ABM y vamos a agregar. Acá se nos abre un editor de órdenes de producción que es parecido al editor de fórmulas, pero lo que tenemos que hacer es seleccionar un comprobante, que esto lo que hace en Quilate es llevar una numeración para identificar fácilmente al parte de trabajo de la orden de producción. Y lo que tenemos que hacer es seleccionar un depósito default de insumos, que esto será el depósito donde va a sacar todos los insumos del stock. Bueno, venimos y vamos a buscar nuestro artículo. Para eso abrimos en el buscador de ítems y vamos a filtrar el código con lo que comienza nuestro artículo. Al seleccionar, vemos que nos trae ya todos los datos de las operaciones y componentes de la fórmula que cargamos previamente. Vemos que están todos los insumos dentro del orden de producción. Se llaman componentes que se consumen en la operación. Producto principal, que siempre se trae como un componente. Sobre qué talles o fracciones, como se llaman en Quilate, están definidos. Y si vamos más atrás, vamos a poder ver de qué operación van cada uno. Exactamente igual como se tenía en la fórmula. La orden de producción pide sí o sí que se complete un detalle obligatorio. Orden de producción de pruebas. Y podemos ver los tiempos, cuándo va a comenzar. Se puede pedir lo antes posible, si no, comenzar en la fecha de 30 de septiembre. Esto si actualizamos, nos va a actualizar el comienzo y en la finalización de la misma. Y los datos secundarios, el Gantt, que nos muestra también todas las operaciones, los archivos asociados a la orden. Pero bueno, vamos a lo que nos compete, es cargar los diferentes talles que queremos producir del producto principal. Sí, normalmente podríamos cargar la cantidad a producir en este editor,
Esto actualizaría proporcionalmente todos los artículos, todos los componentes que tenemos en nuestra orden de producción, pero nosotros en ningún momento seteamos en la fórmula sobre qué talles estaríamos haciendo las remeras. Entonces para esto lo que vamos a hacer es Shift F1. Esto nos dice que hay ciertos componentes que le faltan fracción, son las etiquetas y el hand tag. Para eso vamos a venir acá. Como esto trabaja con la misma política de talles que nuestro artículo principal, nos pide que completemos con alguno antes de hacer la carga del asistente. Ahora si hacemos Shift F1 nos va a abrir un editor de componentes. Lo que tenemos que hacer nosotros es venir y poner para el producto principal en la operación terminación y aceptar. Esto nos indica que necesitamos configurar un depósito donde se va a dar de alta nuestro stock. Vamos a elegir el depósito principal y aceptamos. Ahora lo que tenemos es una selección de artículos por fracción. Acá podríamos poner directamente que vamos a producir 15 talle L, 20 M, 10 S, 5 XL, 5 XS y 4 XL. Esta curva sería, ya que producimos más sobre talle M y cuando nos vamos a ir yendo a los extremos vamos produciendo menos, la podemos guardar. Curva de talles para remeras. Y podemos usar varias curvas que tenemos seteadas cargándola desde acá. De esta manera podemos reutilizar nuestras curvas estándar serían y ir aumentando las cantidades proporcionales. Por ejemplo, si queremos hacer 10 veces la curva remera talles, al cliquear que la traiga a nuestro asistente de fracciones nos va a decir que se cargaron correctamente las cantidades. Podemos ver los códigos y los detalles de nuestra fracción talle. En este caso los detalles lo único que indican son las letras. Y al aceptar, lo que nos va a preguntar el sistema es si deseamos cargar las mismas fracciones para insumos y semielaborados que tienen el mismo grupo de talles que nuestro artículo principal. En nuestro caso lo que tenemos nosotros son los semielaborados y justamente la marca del talle de la remera. Vamos a poner que sí y esto realiza un proceso de carga de fracciones por cada semielaborado. Esto puede tomar un tiempo, depende de la cantidad de productos semielaborados que tengamos. Al actualizar los ítems y la cantidad total a producir, lo que nos va a decir es si queremos actualizar automáticamente los tiempos de operación. Nosotros teníamos que la operación de corte tardaba 7 minutos por cada uno. Si nosotros ponemos que sí, ahora nos va a mostrar que en total se tarda 6 horas 45 minutos en realizar las 950 remeras. Si vemos ahora nuestros componentes, vamos a ver que están modificados proporcionalmente. Acá dice cuánto es originalmente la fórmula y esta es la cantidad que se van a necesitar para usar.
Si nos vamos bajando, vamos a ir viendo que los diferentes productos principales está el original, talle L, y luego el resto pasan a ser productos secundarios que igualmente se dan de alta en las órdenes de producción. Luego más abajo vamos a tener los componentes de las etiquetas y de los handtags, que también están por cada fracción. Y después vamos a tener proporcionalmente todos nuestros semielaborados de la remera que está confeccionada, las mangas, el frente, la espalda, el cuello, la limpieza de la remera y los recortes laterales superiores e inferiores. De esta forma fácilmente tenemos preparada nuestra orden de producción para todos los talles diferentes de remeras que querramos hacer sin necesidad de estar cargando uno por uno los diferentes componentes manualmente. Luego aceptamos y esto graba la orden de producción. Finalizamos la orden de producción, Quilate inmediatamente nos dice si queremos cargar otra orden de producción, a la cual vamos a decirle que no y vamos a salir. Lo próximo que vamos a ver es la forma de ir a hacerle seguimiento a nuestra orden de producción desde que liberamos los productos y los reservamos para nuestra orden de producción hasta la finalización de la orden y el alta de los productos principales y secundarios de nuestra orden. Ahora veremos cómo gestionar las novedades de las órdenes de trabajo dentro de Quilate mediante los partes de novedad. Para hacer esto tenemos que ir al ingreso de parte de novedad, que se encuentra en gestión de producción, administración de órdenes, parte de novedad, ingreso de parte de novedad. Al darle doble clic nos va a abrir el selector de órdenes de producción que nos indica que nos va a mostrar todas las órdenes de producción que tenemos en nuestro sistema. Podemos usar diferentes filtros para identificar a las mismas y de esta forma se nos va a hacer mucho más fácil llegar a la orden de producción que queremos trabajar. Para hacer el parte de novedad necesitamos en cada caso utilizar un comprobante de parte de novedad, que esto lo que hace es identificar a los partes de novedad con un número y un código para que luego podamos buscarlos en consultas o informes. Lo primero que hacemos es liberar la orden. Esto nos va a indicar siempre ciertos artículos que no tiene stock, ya que lo que utiliza Quilate es la reserva de los componentes para usar en esta orden de producción luego. Esto nos está indicando que este artículo, que es el código de barra, que necesita 1900, tiene solo stock 1000. De esta forma la empresa o el usuario que está usando el parte de novedad puede saber que tiene que comprar o tiene que mover de diferentes depósitos al depósito que se está utilizando esta cantidad. Haciendo diferentes configuraciones se puede hacer que Quilate trabe el progreso o que nos deje seguir utilizando aunque no tengamos stock. Esta última configuración es la que tenemos seteada y lo que hace Quilate básicamente es reservar estos artículos, estos componentes para esta orden de producción propiamente dicha. Lo que tenemos que hacer luego es ingresar novedad. Al ingresar novedad nos va a aparecer otra ventana que lo que tiene son las diferentes operaciones de nuestra orden de producción: corte, bordado, control de calidad, confección, control de calidad y terminación. Y de cada operación podemos hacer diferentes tipos de transacciones. Lo primero que tenemos es para cargar las horas hombre. Esto lo que nos permite es utilizar
un empleado si tenemos configurado para hacer este tipo de trabajo. Luego tenemos horas máquinas y tenemos máquinas asociadas a la orden de producción. También podemos cargarle los tiempos de las mismas. Yendo a la parte de componentes, lo que podemos hacer es la asignación de los materiales para esta operación. Esto según la cantidad que informemos va posteriormente consumirla de nuestro depósito del centro de trabajo, ya que lo que realiza Quilate al asignar materiales es tomar del depósito de insumos y pasarlo al centro de trabajo de la operación, donde cuando se finaliza la operación se dará de baja. En este caso es corte el centro de trabajo y irá al depósito del centro de trabajo de corte. Para hacer esto podemos ingresar las cantidades manualmente o con el asterisco completa todas las diferentes cantidades. Después Quilate nos permite hacer devolución de materiales si es que tenemos ya cantidades asignadas previamente, se pueden desasignar haciendo las devoluciones. Transferencia de materiales, si es que hay algún componente semi-elaborado o un insumo que se transfiere, va a permitir hacer la transferencia desde este botón. Anulación de transferencia si tenemos que cancelar alguna transferencia. Y alta de producción es lo que dará de alta los semi-elaborados que necesitemos generar sobre las telas que estamos usando. En este caso tenemos los diferentes semi-elaborados de las mangas, el frente, espalda, cuello, limpieza, recorte, que todos se hacen los cortes en esta operación de corte y luego se irá a transferir correspondientemente a bordado o confección. Con asterisco seleccionamos todo y damos grabar. Esto nos va a decir que la operación tiene cargada novedades y se va a pasar automáticamente a procesada. Luego Quilate nos va a proponer para elegir un comprobante inventario que va a ser la alta de producción de estos semi-elaborados en el depósito correspondiente, y luego el movimiento de transferencia, que es el de la asignación de materiales para la posterior consumo de las materias primas. Esto automáticamente pasa como procesada nuestra orden de producción. Si queremos ir a consultar los movimientos de inventario generados, podemos ir a gestión de stock y listas, movimientos por comprobantes, podemos filtrar por el día de hoy y ver la transferencia y el alta de producción sobre los diferentes depósitos. Acá vemos que del depósito 00 hice una extracción y lo pasó al depósito 001. Depósito 00 en el depósito de insumos que utilizamos en nuestra orden de producción y lo pasó al depósito 001, que es el del centro de trabajo. Luego en el alta de producción vamos a ver que en el depósito 001 dio de alta todos nuestros semi-elaborados que se cortaron. Ahora vamos a seguir por el siguiente paso. Lo que se puede hacer acá es venir a la operación número 2 de bordado, que es la que continúa con el paso a paso, y ver si tenemos que asignar materiales o transferir algunos. Los que vamos a tener para transferir son el frente y la espalda de la remera, que se dieron de alta
en la operación anterior. Para eso vamos a seleccionar todo. Se puede obviamente informar menos cantidad si es que alguno no se produjo correctamente o hubo algún error. Y luego no tenemos nada más para hacer el alta, grabamos. Esto lo que va a hacer es generar la transferencia de nuestro depósito donde se hizo de alta al centro de trabajo de bordado para que se haga el bordado de nuestros semielaborados. Ahora que tenemos ya completamente el bordado, se realiza el control de calidad. El control de calidad en sí no tiene ningún movimiento. Lo que tenemos que informar nada más en esta parte de novedad es que se hizo el control de calidad. Luego, en confección, lo que tenemos son las diferentes etiquetas y ciertas telas para terminarla, y ciertos hilos y avíos que tenemos para terminar la confección. Seleccionamos informamos las cantidades de los mismos y grabamos la confección. Esta automáticamente pasa a procesada y genera la transferencia de producción de los avíos seleccionados para ser procesados en el depósito del centro de trabajo de confección. Si volvemos a ver los movimientos, vamos a ver que realiza uno por cada movimiento que fuimos haciendo. Acá está el último con los avíos, las etiquetas y los hilos. Luego, al ya tener los materiales en confección, también lo que se hace es la transferencia de los semielaborados de manga, cuello, limpieza, recortes laterales a la confección para terminar de confeccionar nuestras remeras. De esta forma seleccionamos todas las cantidades que necesitamos y procesamos. Elegimos la transferencia de producción y aceptamos. Cabe destacar que se pueden configurar diferentes comprobantes para identificar exactamente qué trabajo de transferencia se está haciendo. Se pueden poner un componente de transferencia de insumos para identificar automáticamente la transferencia de los mismos para buscarlo más fácil entre los movimientos, y una transferencia de semielaborados para identificar los mismos. Ahora ya tenemos de nuestra operación corte que habíamos hecho, ya tenemos transferido todos nuestros semielaborados. Ya no queda nada porque todos los semielaborados que dimos de alta. En alta de producción no tenemos cantidades pendientes, por lo cual lo que podemos hacer es finalizar nuestro corte. Esto lo que va a hacer es dar de baja los insumos que se utilizaron en corte. Finalmente ya se consumieron, previamente estaban reservados y no se podían utilizar. Lo mismo podemos hacer de finalizar bordado y control de calidad primero, ya que no tenemos que hacer nada más. Ahora que tenemos ya todos nuestros avíos
insumos, hilos y etiquetas asignadas. Y tenemos ya transferidos todos nuestros semielaborados de las partes de la remera a confección. Terminamos con la confección y damos de alta nuestro semielaborado de la remera confeccionada. Acá le damos grabar y nos va a pedir el alta de producción para la misma. También hacemos los movimientos de salida, la finalización de las órdenes de bordado y control de calidad donde se habían asignado materiales de insumos. Quilate también permite hacer toda la salida al finalizar la orden. No hace falta finalizar operación por operación. Al tener ya ahora nuestro remera confeccionada, que es el semielaborado previo al alta final del artículo, lo que hacemos es venir al último control de calidad y hacer el pasaje de nuestro semielaborado terminado al mismo para que se realice el control. También podemos hacer y podemos imprimir cada uno de los partes de novedad que se realizan para indicarle a los empleados o a las personas pertinentes qué es lo que tienen que hacer. El mismo se puede hacer previo a la operación o la operatoria en Quilate, o se puede hacer la operatoria en Quilate, imprimirlo e indicarle qué es lo que se tiene que hacer o no. El orden no varía, lo que hay que hacer es informar la realidad de lo que está sucediendo dentro del sistema. Al hacer el control de calidad, grabamos la transferencia, perdón, y ya tenemos en el control de calidad y en el depósito del control de calidad nuestros materiales. Por último, si está todo bien, lo que hacemos es finalizar confección, finalizar control de calidad, y en terminación lo que se hace en este caso es agregarle unos avíos, el código de barra y los handtags a los semielaborados previos, y con esto terminamos generando la remera en los diferentes talles L, M, S, XL y XS finalmente por las cantidades. Damos grabar, nos va a poner terminación procesada, nos va a decir lo que nos decía antes cuando habíamos reservado, que el código barra no teníamos cantidad y va a generar stock físico negativo. Esto es un tema de configuración de la empresa que puede hacer que nos impida seguir, ya que no tenemos stock. Si nosotros tenemos las seguridades desactivadas, lo que va a hacer básicamente es generar el stock físico negativo. Hacemos el alta, la transferencia de producción y la salida, los movimientos de salida por las finalizaciones de confección y control de calidad. Ahora podemos ver de vuelta en los movimientos de comprobantes la última alta de nuestra remera en el depósito que teníamos seteado en nuestros componentes principales, y también podemos ver los movimientos de baja de todos los semielaborados, de los avíos
para que no estén más en el stock, ya que finalizamos la orden. Los semielaborados solamente se dan de alta, se transfieren y finalmente se dan de baja en cada operación para que no queden en el stock, ya que finalmente se consumen y generan el artículo principal. Lo último que nos queda por hacer es terminar la orden de producción, finalizarla y va a dar de baja los insumos y avíos de la última operación que faltaba terminar. Acá le damos finalizar. Nos dice que la orden de producción tiene operaciones no finalizadas, desea finalizarlas. Esto es lo que indicaba antes, no hace falta ir finalizando orden por orden, operación por operación. Lo que nos da eso realmente es más control sobre el stock, ya que los vamos a ir bajando o quitando de acuerdo a los diferentes pasos que tengamos en las operaciones. Finalizamos y nos va a indicar que hagamos el movimiento de salida de estos últimos avíos e insumos. Acá vemos que ya nos pone la orden en rojo como terminada. Y si queremos chequear los últimos movimientos, vamos a ver que el último movimiento es una baja nueva de los últimos, de los handtag y de los avíos y código de barra que teníamos por la cantidad nuestra. Estos mismos artículos los podemos buscar en la consulta de stock, que se encuentra debajo de los movimientos de comprobantes. Y podemos ver, como nos avisaba Quilate, que iba a quedar el stock negativo 900. Esto se puede utilizar porque si se necesita hacer la orden de producción, se sabe que se tiene stock pero todavía no se cargó o no se hizo el ingreso de la compra o el movimiento de inventario, poder hacer la orden de producción antes y luego ir y cargar el stock correspondiente para nuestros insumos, y eso hará que balancee y quede normalmente el stock como debe estar, en cero o positivo. También podemos ver en la consulta de stock todos los ítems, el ítem principal y sus diferentes talles. Si lo buscamos y lo filtramos, y vamos a ver que del mismo vas a tener 150, 100, 50, 200, 300 y 150. Había ya ciertos registros que tenían stock en la base, tenían 1000 de stock, y había otros talles que no tenían. Esto genera los registros de stock de los que no tenían y le suma a lo que tenía previamente los otros registros de los talles correspondientes. Bueno, esto fue el seguimiento de las órdenes de producción de Quilate mediante partes de novedad.